Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso taller Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que es parte de la unidad 3 de los cursos talleres en materia de género implementados por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa. Mi nombre es Xochitl Amalia López Ulloa y estaré acompañándote para reforzar entre todas y todos el aprendizaje en los temas de género en el Estado. Te comparto que el objetivo de esta unidad será que la persona al finalizar esta unidad enuncie y registre el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, a efecto de que, siguiendo instrucciones, identifiques el marco normativo en el tema. Bueno, es importante que para poder visibilizar de manera correcta el tema, nos planteemos muy brevemente cuáles son algunas de las causas que originan la violencia. En esta ocasión vamos a analizar a la autora Patiaus Magdien Marielen, la cual enuncia que la transición a la economía productiva, la acumulación de alimentos en pocas personas, los problemas demográficos como la inmigración, la jerarquización de las sociedades agrarias y por ende la aparición de élites, así como la lucha por el poder que han generado desigualdades, son algunas de las causas históricas y sociales que originan la violencia. De ahí que la autora afirma, la violencia no está en los genes de la persona, sino que es originada por causas externas, sociales e históricas antes mencionadas. Siguiendo otros autores en el tema de violencia, encontramos a John Galton y a Trippi Adrian. Ellos nos ilustran el tema de violencia como una jerarquización sistémica ascendente y por ende nos dicen que se puede materializar de forma directa mediante comportamientos agresivos o violentos, estructural, donde se niegan las necesidades a las personas violentadas, culturales, donde se legitima la violencia. Mismas acciones pueden desarrollarse en el ámbito de lo visible o invisible y tienen, de acuerdo al autor Trippi Adrian, a la sociedad patriarcal como esa cimentación de la base piramidal que ha enfatizado la forma de ver y de concebir al mundo, pero desde las necesidades del hombre. Ahora bien, ya que conocimos un poco de esas causas sociales e históricas de la violencia, nos planteamos, ¿cuáles son esas formas en las que se dio las primeras formas de violencia, pero de género? Hay una autora latinoamericana argentina radicada en Brasil, Rita Laura Segato. Ella es una doctora que ha estudiado mucho el tema de violencia y ella nos comparte que las primeras formas de violencia de género se dan intragénero, es decir, entre hombres, donde ellos envían el mensaje a toda esa estructura del poder patriarcal y de lo concebido socialmente como lo masculino, donde los hombres dan muestra a otros hombres que pueden y ejercen violencia contra las mujeres. En el ámbito público, pues ha sido muy naturalizada la participación de los hombres en la vida política. Sin embargo, las mujeres han tenido que luchar para verse visibilizadas en el espacio político. Continuando con Rita Laura Segato, ellas nos ilustran que la restauración de lo concebido actualmente como lo masculino ha impactado para que se muestre a la mujer en el espacio público y por ende en el espacio de la política, pero desde la victimización. Por eso, hoy en día llegamos a un concepto construido denominado violencia política contra las mujeres en razón de género. De acuerdo con el marco normativo jurídico nacional de abril del 2020 y el estatal del mes de septiembre del 2020, aquí en México y en Sinaloa, se define como esta violencia política contra las mujeres en razón de género a toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercidos dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o de varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, o el libre desarrollo de la función pública en la toma de decisiones, así como la libertad de organización, o el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidatas, candidatas,
funciones o cargos públicos del mismo tipo, considerando que todo este marco jurídico integral pues ha enfatizado primero la violencia hacia la mujer en el ámbito de la política, y esto ha sido retomado por lo menos por 12 instrumentos internacionales. Entre ellos encontramos a la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que estableció el derecho a votar, el derecho a ser elegible a un cargo público, así como ejercerlos en condiciones de igualdad y sin discriminación. También otro instrumento muy importante fue la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, pues en la que se dispuso la prohibición de que la propaganda incite a la violencia contra cualquier persona. Y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la identificamos como CEDAW, se instruyó la obligación para que los estados velen que las mujeres de edad participen también en la vida política de su país, redactando también en sus leyes para que prohíban y reconozcan la violencia. Entre algunas de estas violencias, pues la violencia institucional, haciendo perceptible en la recomendación número 19 que la violencia por motivos de género afecta a la mujer por el hecho de ser mujer, llevando esta afectación en forma desproporcionada a inhibir su capacidad en el ejercicio y goce de sus derechos humanos. De ahí la importancia de que en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se estableciera el compromiso para garantizar a hombres y mujeres en igualdad de condiciones el goce de esos derechos civiles y políticos. Llegando al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también la prohibición de que la propaganda incite a la discriminación o a la violencia, retomando en la Carta Democrática Interamericana la importancia de la educación de calidad al alcance de niñas y mujeres, así como el imperativo para que los estados promovieran la participación en toda la estructura del poder político del país. Esto no fue suficiente, por eso llegó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el establecimiento de la igualdad y protección ante la ley, así como un derecho a un recurso efectivo ante tribunales que amparen derechos fundamentales. Sin embargo, fue necesario focalizar más el tema de violencia de la mujer que participa en la política, y para ello el instrumento idóneo fue la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belén do Pará. En ella se estableció, además del concepto de violencia contra la mujer, pues los tipos de violencia, y se reconoció que la violencia contra la mujer anula e impide su ejercicio en sus derechos, entre ellos el ser libre de discriminación, acentuando la importancia de una educación libre de estereotipos. Asimismo, la importancia de que el Estado deba prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer a través pues, de medidas progresivas que les permitan modificar esos patrones culturales que exacerban la violencia contra la mujer, y enfatizar también en esos grupos vulnerables que por sus condiciones de raza, de etnia, de desplazamiento han sido violentados, llevando a la imperatividad que estos estados pues puedan realizar interpretaciones progresivas cuando les toque atender un tema de violencia de género. Otro instrumento muy importante fue la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito-Ecuador. En ella pues, se reafirma el compromiso para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Se condenan las diversas formas de violencia y se rechaza toda la violencia estructural que impide la autonomía de la mujer para que pueda participar plenamente, destacando la importancia de que las mujeres deben acceder a la justicia y a la reparación de los derechos humanos. Por eso se reafirma en el Consenso de Brasilia la instauración nuevamente del compromiso de los estados para asegurar, promover y proteger los derechos humanos previniendo la violencia. Otra parte del marco normativo internacional muy importante fue la norma marco para consolidar la democracia paritaria. En ella encontramos que se instaura la libertad de acción y autonomía ya como principios rectores para desterrar todo tipo de violencia.
llevando a la prevención y erradicación el tema de violencia hacia las mujeres, y se vincula aquí ya a los partidos políticos y a organizaciones políticas para que capaciten y formen de manera preventiva en el tema de violencia. Así también se dispone de que en sus marcos internos y reglamentarios exista una igualdad sustantiva en todos sus niveles. El diseño también de contenido de material de difusión con enfoque de género y de violencia política, prohibiendo la presentación de candidaturas de personas que no cumplan con probidad al tener sentencia firme en asuntos de violencia y acoso político a mujeres. La estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género instituyó respecto al marco normativo la promulgación de leyes y normas integrales. Aquí es donde encontramos ya la obligación de no solamente en una norma de forma aislada establecer el tema de violencia política hacia las mujeres en razón de género, sino una obligación de armonizar toda una normatividad integral que garantice que de todas las formas libres de violencia y sin discriminación, no nada más a las mujeres ya en su edad adulta, sino a las niñas también. También que se realicen evaluaciones en relación con los efectos de la aplicación de la tecnología en relación con la igualdad de género y violencia por medios tecnológicos. Asimismo, que se desarrollen instrumentos que nos permitan medir a través de encuestas el uso que le está dando la mujer y por ende hacer los cruces de esos usos de tiempo de la mujer para identificar si existe violencia contra las mujeres. En la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos, se establece nuevamente el concepto de violencia contra las mujeres en la vida política. Algunos de los tipos de violencia, y aquí ya los enuncie, nos establecen que pueden ser física, sexual, psicológica, moral, económico, simbólica, y nos dice que debe tener la mujer una vida libre de estereotipos nocivos de género. Un catálogo enunciativo más no limitativo de los actos de violencia contra la mujer en la vida política. 8 principios rectores, por mencionarles algunos de ellos: la autonomía de la mujer, la centralidad de los derechos de la víctima, la debida diligencia, la prevención de la violencia. En relación con los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, en su ámbito de competencia nos establece este instrumento internacional, tienen entre algunas de sus obligaciones promover, garantizar, proteger, atender y resolver las denuncias de violencia contra las mujeres en la vida política, también de destinar personal especializado con presupuesto suficiente para cumplir con estas obligaciones e implementar una serie de campañas periódicas para erradicar el tema de la violencia, que se incentive también el litigio estratégico, adoptando medidas de protección o cautelares de acuerdo al caso de la víctima, para la víctima o para sus familiares. También la obligación de asegurar que la renuncia de una mujer a una candidatura no se haya emitido en condiciones de violencia. Respecto a los delitos y penas, se establecen agravantes de sanciones cuando sean cometidos por servidoras públicas o servidores públicos, actores políticos, así como las medidas de reparación plenamente de los derechos de la víctima con garantías de no repetición. Como podemos observar, las causas históricas, sociales, aunadas a movimientos feministas que no fueron analizados en este tema, pero que son muy importantes, así como la emisión de por lo menos los 12 instrumentos internacionales analizados muy brevemente en este curso taller, ha impactado para que el legislador mexicano estableciera y atendiera en forma integral en el marco jurídico nacional y estatal en Sinaloa el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Muy bien, entonces podríamos plantearnos cuál es el marco jurídico nacional de referencia para establecer el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado de Sinaloa. Una disposición que prohíbe toda la discriminación por género. También se establece que en los planes de educación se tengan con perspectiva de género para combatir todas las desigualdades,
constituyendo también la prohibición de ejercer violencia para reclamar un derecho, entre otros temas. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales encontramos quienes pueden perpetuar la violencia política contra las mujeres en razón de género, instaurando como requisito para una senaduría o diputación el no estar condenado o condenada en violencia política contra las mujeres en razón de género. También se adiciona con esta reforma que se realiza en el año 2020 la facultad al Consejo General del INE para vigilar a los partidos políticos y agrupaciones que estos prevengan y atiendan y erradiquen el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aunado a lo anterior, el órgano nacional electoral tiene también su obligación de realizar campañas de sensibilización, de capacitar al personal electoral de sus órganos y de los organismos públicos locales electorales, así como al funcionariado de las mesas directivas de casilla. También pueden suspender propaganda en radio, televisión, el Consejo General del INE cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género, y se puede utilizar para la sanción el tiempo de prerrogativa del partido político al que pertenece la persona infractora para la disculpa pública de reparación del daño. Identificamos también que este marco jurídico nacional instaura el imperativo para que el legislador estatal establezca y atienda el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género a través del procedimiento especial sancionador y enuncia por lo menos 11 figuras infractoras, estableciendo que las conductas de estos ordenamientos o de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sean atendidas según correspondan por el procedimiento especial sancionador, acentuando, entre otras conductas, el obstaculizar, ocultar o proporcionar información falsa para el acceso y ejercicio de las mujeres en el ejercicio público libre de violencia en razón de género. Hace visible ya con esta reforma una infracción electoral el cometer violencia política contra las mujeres en razón de género e instaura esta reforma sanciones que puedan resultar hasta la reducción del 50% del financiamiento público en algunos casos. También estableció la facultad de ordenar medidas cautelares que atiendan, entre otras cosas, un análisis de riesgo y un plan de seguridad, así como la suspensión del cargo a esa persona agresora o cualquier otra medida de protección a la víctima. Por eso es importante, menciona en toda esta legislación, una reparación integral y enuncia por lo menos 4 acciones que se deben de realizar cuando se atiendan los casos de violencia política contra la mujer en razón de género, y estas puedan ir desde la indemnización a la víctima, la restitución en el cargo, una disculpa pública o medida de no repetición, instaurando que el procedimiento especial sancionador pueda ser atendido a petición de parte de oficio cuando se tenga una actualización de conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género. En relación a la Ley General de Partidos Políticos, se dispone la obligación a los partidos de abstenerse de recurrir a la violencia, garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos mediante mecanismos y procedimientos internos, instituyendo en la declaración de los partidos los mecanismos de sanción y en los estatutos los mecanismos de prevención, de atención y sanción de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero no solamente se quedó en la infracción, también en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral se establece que se puede interponer el juicio para la protección de los derechos político-electorales cuando se actualice algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género. En materia electoral, también identificamos en la Ley General de Delitos Electorales que se instituye a partir de la reforma del 2020 15 conductas que constituyen violencia política contra la mujer en razón de género. Por mencionarles algunas está el cometer cualquier tipo de violencia que afecte el derecho político o electoral de las mujeres,
como podrían ser amenazas, intimidación o impedir su participación en el espacio público. Las penas impuestas de acuerdo a la conducta pues pueden ir desde una multa hasta 6 años de prisión y tienen sus agravantes cuando sean cometidas por servidora o servidor público, actores políticos, y estas pueden aumentar hasta 1/3 más la pena, o bien aumentar hasta la mitad cuando sean cometidas en contra de mujeres de pueblos y comunidades indígenas. Continuando con este tema de violencia política, identificamos a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En ella se establece quiénes pueden perpetuar esa violencia, un catálogo iniciativo más no limitativo de 23 conductas, entre ellas el incumplir disposiciones nacionales e internacionales, como las que ya mencionamos, para el pleno derecho político de las mujeres. También que se distribuya propaganda electoral basada en estereotipos o que se oculte información o la información que se dé a estas mujeres sea de manera incompleta. Que existan amenazas directas a la mujer o a su familia o a sus colaboradores para que ella pues no pueda acceder plenamente a su participación en la vida pública del país. Es importante mencionarles que a partir del 2 de junio del 2021 entró en vigor en esta ley artículos que disponen violencia digital y mediática cuando se promuevan estereotipos sexistas y se les da un plazo a las legislaciones estatales para que realicen la armonización respectiva en el tema. Esta armonización al marco normativo también impactó a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se estableció que si incurre en abuso de funciones, quien realice una conducta por sí o a través de terceros que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Otro importante instrumento jurídico nacional que retoma el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género de una forma integral es la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en donde se establecen acciones para lograr la igualdad política entre hombre y mujer, adoptando medidas para prevenir, atender y sancionar, así como erradicar la violencia de género, disponiendo mecanismos de atención a las víctimas y a su vez fomentando investigaciones que erradiquen, entre otras cosas, estereotipos que fomentan discriminación y la violencia contra las mujeres. También es cívico, que es parte del marco integral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, está la Ley General de Víctimas, en la que se establecen por lo menos 20 principios que serán implementados en los mecanismos, medidas y procedimientos de la víctima. Entre ellas está la dignidad, la buena fe, la debida diligencia, el enfoque diferencial, la igualdad, la no discriminación y máxima protección, disponiendo que las instituciones de seguridad pública deban salvaguardar la integridad de la víctima, previniendo violaciones a sus derechos humanos. Cabe mencionar que la mayoría de estos principios que enuncia esta Ley General de Víctimas pues son retomadas en el marco normativo electoral nacional y estatal cuando se conoce una queja o denuncia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Como podemos observar, todo el marco internacional y nacional impactó para que en el estado de Sinaloa en el año 2020 se realizara una reforma integral en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero ¿qué encontramos regulado en el marco jurídico estatal? Bueno, en la Constitución Política del Estado de Sinaloa se dispone para los habitantes de la entidad el disfrute de una vida libre de violencia. También resalta que sea a través de la cultura quien se eliminen estas causas de violencia y la obligación del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley para que no sean objetos de discriminación en la vida política, propiciando que las mujeres también de los pueblos y comunidades indígenas tengan estímulos que les favorezcan su educación y que puedan formar parte de la participación pública en la toma de decisiones en su vida comunitaria.
En el marco normativo local, donde se focaliza el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, donde además de instituir el concepto como tal, nos enuncian los tipos de violencia y quiénes pueden perpetuarla. También se disponen 11 conductas de lo que se considera violencia política contra las mujeres en razón de género. En relación con las órdenes de protección, se acentúa el interés superior de la víctima. Asimismo, se establece que en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa puedan solicitarla ante la autoridad competente. ¿Cuáles son esas características de la orden de protección? Bueno, estas son personales e intransferibles y pueden ser de emergencia, de prevención, del orden civil o del familiar. La orden de protección, ¿por quién puede ser solicitada? Por la víctima o por cualquier otra persona que tenga conocimiento de un riesgo que pueda sufrir directamente la víctima en su integridad física, psicológica, libertad, o que ponga en riesgo a ella en forma directa o a cualquier otra persona a su alrededor. Entre las órdenes de protección, por mencionarles alguna, pues identificamos el auxilio inmediato a la víctima con apoyos de corporaciones de seguridad pública, y entre las órdenes de prevención se identifica la retención del arma de fuego del agresor, aunque éste tenga permiso de portación de arma de fuego, o canalizar a la víctima a los refugios temporales. Considerando que se tenía que realizar una regulación integral en el marco jurídico estatal respecto a las infracciones para los partidos políticos, se instituye como violencia de género el realizar actos tendientes a impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales, y como violencia política contra las mujeres en razón de género el incumplir las obligaciones de prevención y atención, llevándolos a sanciones de acuerdo a la gravedad de la conducta hasta la reducción del 50% del financiamiento público. Algunas de las infracciones pues son acciones o omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, pues tienen entre sus infractores a las candidatas, candidatos, ciudadanía, dirigencias de partidos, servidoras o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, e incluye también a los órganos autónomos. Sobre el mantenimiento de queja y denuncia se retoma el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa casi en su integridad el acuerdo INE CIYND 002/2021 emitido por la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, donde se destacan, entre otras cosas, 15 principios aplicables para la atención de la víctima, así como la metodología para juzgar con perspectiva de género. A nivel local, en la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, se dispone el medio de defensa jurídico a través del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuando se considere si algún tipo de conductas de violencia política contra la mujer en razón de género establece. Se lleva toda esta armonización legal sinaloense a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Estado de Sinaloa, donde se instituye que comete abuso de funciones quien realiza por sí o a través de terceros pues algún tipo de conductas de violencia política contra la mujer en razón de género establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Como podemos observar del análisis general al marco jurídico antes mencionado, primero se visibiliza el concepto de violencia, después el de violencia política de género, para llegar a lo que hoy conocemos como violencia política contra las mujeres en razón de género. Fue a partir del 2020 cuando el legislador mexicano y sinaloense realiza una armonización más completa y amplia al tema de forma integral. Cabe destacar que en los marcos jurídicos analizados se identifican elementos como desigualdad, discriminación, estereotipos, grupos históricos discriminados, la autonomía de la mujer, haciendo énfasis en la importancia de recibir educación de calidad al alcance de niñas y mujeres,
así como la obligación del Estado, actores políticos, órganos electorales autónomos, a asumir su compromiso en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Emergiendo el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, la violencia no visible, cuando se acrediten omisiones o tolerancia, teniendo que dotar de más de 10 principios a los encargados de ejecutar los mecanismos en el tema para que la víctima pueda recibir una impartición de justicia que le permita realmente formar parte de la vida política de su país, libre de violencia y sin estereotipos nocivos de género. De ahí la importancia de que todas las personas tengan al alcance por lo menos un marco jurídico mínimo que deba atender el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Considerando todo lo anterior, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa te da las gracias por formar parte de este curso taller y te seguirá informando. Muchas gracias.